Por supuesto, doctor Petronio. Pregunta 2. Defina brevemente lo que, en el caso humano, para inteligencia espiritual es la conciencia, la subconsciencia, la inconsciencia, la mente, el espíritu y el cerebro. Creo que, doctor Petronio, yo particularmente en alguna oportunidad en mi logia estuve estudiando, por decir, qué es la conciencia, y he tenido mi propia, no sé, mi propio concepto, pero después al estudiar inteligencia espiritual es otro concepto, especialmente el tema de alma. Cuando estudié las religiones, quería definir qué cosa es el alma, porque encontraba diferentes definiciones, y en inteligencia espiritual, alma ya me da otra definición. Entonces, a pesar de que vengo escuchándolo continuamente, qué es conciencia, mente, espíritu, alma, en cada explicación que vos da, doctor Petronio, no lo explica también de igual manera. Siempre hay hasta un concepto, otro concepto, ¿no? Y todavía para mí me es un poquito difícil de tenerlo claro y de expresarlo de acuerdo a la teoría de inteligencia espiritual. Sin embargo, estamos en ese camino, doctor Petronio. Habrá un momento donde para nosotros estos conceptos eran así antes, pero ahora es así. Muchas gracias por la pregunta, que es muy importante. Quiero contribuir con la respuesta hasta donde ustedes puedan entenderme. Primero, alma y espíritu, como bien lo ha dicho, no se han puesto de acuerdo los autores y los intelectuales y los diccionarios. Cada quien tiene una versión del concepto alma y el concepto espíritu que es bastante diferente y confusa. Entonces, cada escuela esotérica define lo que es alma y lo que es espíritu de una manera diferente. Es más, hay muchas escuelas y religiones que no lo definen nunca, simplemente usan la palabra alma y la palabra espíritu, asumen que todo el mundo lo entiende sin haberlo nunca definido. De ahí es que viene la gran confusión. Nosotros, como hemos desarrollado una veintena de modelos dentro del macro modelo de inteligencia espiritual, hemos utilizado metodología científica, pero también hilvanando vertebradamente todos los modelos, de manera que no haya ningún modelo que quede suelto, sino que todos están concatenados. Y dentro de este orden de ideas, tuvimos que establecer nuestras propias definiciones. Hasta allí estamos de acuerdo con lo dicho por el hermano José Raúl. ¿Qué es espíritu? Nos atenemos ante esto a estar de acuerdo, como siempre lo hemos hecho, con Jesús de Nazaret, con el Jesús histórico
no con el Jesús mítico ni el Jesús místico, que creemos que son dos versiones que no son en estos momentos necesarias. Pudieron haber hecho alguna misión de captar adeptos en el siglo I o II o III, en los primeros siglos del cristianismo. Hoy en día esto crea más dudas y controversias y alejamiento, y entonces es más el mal que hacen que el bien. Pero Jesús histórico, antes de morir, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De allí nosotros escogemos consistentemente con Jesús que el espíritu es el núcleo, es el centro, es lo más valioso de la parte metafísica, de la parte no física que tenemos. Y mientras estamos encarnados, el espíritu contiene el simbre y el ego. En el sistema ego-simbre, que es como nosotros proponemos y que vamos a ver tan pronto terminemos la segunda sesión sobre la interfaz cerebro-cuerpo, la interfaz cerebro-mente. En este caso, lo que queremos establecer es que el sistema ego-simbre funciona cuando estamos encarnados, y eso es el espíritu. Cuando desencarnamos, el ego tiende a desaparecer porque se queda sin oficio. Y cuando se desconfigura como software, como programación, entonces queda solo el simbre, y el espíritu tiene como núcleo el simbre. El ego ya en el más allá no se necesita. Mientras estamos encarnados, el espíritu es ego y es simbre en su conjunto. Eso es el espíritu. Ahora, ¿qué definimos para alma? Para alma definimos el espíritu más el periespíritu. O sea que el periespíritu, también de naturaleza metafísica, forma parte del conjunto metafísico más grande, más extenso, que podemos llamar alma. Entonces, el alma, cuando uno fallece, es el que, como dice la doctora Ada, el alma se desprende del cuerpo. El alma con su periespíritu y con su espíritu, que es el sistema ego-simbre. En el más allá, parte del periespíritu que tenía que ver con conexiones biológicas desaparece. Retiene una parte que tiene que ver con la conexión del ego, que es el chakra mayor del plexo cardíaco. Ya no tiene nada que ver con el corazón. En su única función, que es espiritual, ese chakra está unido al ego. Pero cuando el ego se disuelve, que eso es algo que uno voluntariamente en el más allá decide y se somete a que
los seres superiores encargados lo hagan. Cuando uno se niega a disolver su ego, puede llegar a convertirse en un ser por un tiempo del espacio-tiempo espiritual, por un tiempo variable, y convertirse en una alma en pena, o convertirse en un ser del inframundo. Y si esa persona en vida hizo siembras muy malas, es muy posible que al negar disolver su ego, se convierta en un demonio. Entonces, en este inframundo hay demonios y hay almas en pena. Y esos son los mayores calificativos que puede haber. Hay otros que lo llaman cubos, incubos, hay otras denominaciones que no nos vamos a perder en confusiones de demonología. Pero cuando el alma en pena o el demonio se convence que no puede hacer nada más, que no progresa, que solamente tienta o asusta a los vivos, pero no puede hacer nada más. Y cuando están en el inframundo del más allá, reciben todo tipo de trampas, de golpes de sus otros demonios o almas en pena. Finalmente se convencen que deben abandonar esa situación y se someten a que los seres superiores disuelvan tanto la programación del ego como la parte del chakra del plexo cardíaco en su función espiritual. ¿Qué queda? Queda básicamente los 3 chakras superiores, el de la verdad pura del Simbre, el de la sabiduría que une sentimientos de amor con la verdad pura, y por último el chakra setéreo que une la voluntad pura con el amor puro y con la verdad pura. Todos 3 chakras que pueden funcionar extrasensorialmente para comunicarse espiritualmente con otros seres desencarnados o no encarnables. ¿Y qué es lo que comunican? Comunican la esencia del espíritu, que es la mente que genera conciencia de Simbre, perfectible. Y entonces, si esa conciencia mental todavía no califica para la santidad, otros seres superiores evalúan en un juicio a esta entidad desencarnada, ya sin ego, y del resultado se genera lo que llamamos el diseño preencarnatorio que hacen otros seres superiores especializados en eso. A partir de allí, el Simbre se convierte en un precursor espiritual que a su vez está esperando que otros seres superiores designen en qué momento van a integrarse
con el genoma evolutivo que está en desarrollo en un embrión humano. Y que incluso hemos dicho que sucede por observación de Barbara Ann Brennan y Valerie Hunt con el auxilio de otros videntes, sucede posiblemente en el 4º mes de gestación. Allí se integra el espiritual con el genoma evolutivo en desarrollo dentro del embrión fetal. Bueno, así las cosas. Entonces, resumiendo, espíritu encarnado es ego simbre. Desencarnado, final pierde el ego y queda solo el simbre inmortal, perenne. Eso es espíritu. Espíritu más periespíritu es el alma. Y el alma pierde el ego del espíritu y pierde el chakra cardíaco en su función espiritual. Y queda resumido a un periespíritu de 3 chakras superiores al servicio del espíritu del simbre. Entonces, ¿qué es el alma? Es el espíritu más el periespíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es encarnado, el sistema ego simbre. Y en el más allá tiende a quedarse solo simbre. Porque incluso hay otra razón lógica. En un juicio evaluativo de los seres superiores, no se necesita, antes estorba el ego, porque el ego alega, el ego se resiste a ser juzgado, el ego tiene mecanismos de defensa, el ego tiene puntos ciegos y estorba la realización de un buen juicio. Por eso tiene que disolverse. Y eso sucede como ya lo expliqué, para que el alma no se convierta en un alma en pena ni en un demonio. Pero incluso hasta los demonios algún día perderán el ego, someterán a un juicio evaluativo y un diseño preencarnatorio y volverán a renacer como precursores espirituales. ¿Quién sabe si alguno de ellos fue Hitler, por decir algo? ¿Quién sabe si uno de ellos es Putin o Stalin? No sé. Eso lo estoy diciendo simplemente a manera ilustrativa, sin ninguna presunción de prueba. ¿Ok? No sé si con todo esto he tratado de ser lo más claro dentro de la complejidad. Hermano José Raúl, espero que su gran pregunta haya sido resuelta. Si no, vuelva a contrapreguntarme para aclarar las cosas. Excelentes respuestas, doctor Petrón. Excelentes respuestas. Y también nos aclara cómo es que el demonio se forma, de dónde nace.